Hello, hello, chicos. ¿Cómo están? Súper bien, ¿verdad? Bueno, rapidito. Me acabo de enterar, así quedé en shock cuando acabo de ver una noticia que dice que Daddy Yankee se va a divorciar. Daddy Yankee se va a divorciar. O sea, no lo podía creer. Porque la verdad que para mí, y yo sé que para todos, o para el 99.9% de la población, sentía un matrimonio estable, porque ya todos sabíamos que ellos estaban juntos desde que eran adolescentes, que él pasó por muchas pobrezas y que estuvo con ella estuvo con él, tuvieron un embarazo así adolescente y juntos desde esa edad, y bueno, después se hicieron ricos, millonarios, y ella con él, ella fue manager de él y él trabajando con ella. Hasta uno pensaba, ¿verdad?, en los celos de ella, o que él le podía poner los cuernos con tanta mujer, bailarinas y todo, con las que él trabajaba, obviamente haciendo sus videos en los conciertos, etcétera, giras y todo. Pero la esposa ahí con él y todo, o sea, nunca pasó una infidelidad, la verdad, que nos diéramos cuenta, ¿verdad? Obviamente no sucedió, ella con él decía que así como ella se había comido los huesos, ¿verdad? Eso significaba que si ella había estado con él cuando él era pobre, pues más iba a estar él con ella, ahorita que estaban en la opulencia, en la riqueza, después que ella, o sea, había estado con él en la pobreza. O sea, que ella estaba con él porque, ¿cómo les digo? Porque lo amaba, no por interés, como todas las modelos y todas esas viejas peladas que salían en los videos, ¿verdad? Que esas mujeres, o sea, no quieren a nadie, quieren al dinero. Que no lo veo mal, la verdad, pero bueno. La cosa que me acabo de enterar, que ella le puso la demanda a él. Ella le dijo que se iban a divorciar, que se quería divorciar. Él le dijo que sí, o sea, ya tenían un año separados. Él le dijo que sí, fueron como que al juzgado, a la oficina ahí, ¿verdad?, del divorcio. Y entonces, pero no llegaron a un acuerdo de dinero, como siempre, don Dinero. Don Dinero, que es mi mejor amigo. Yo amo el dinero también. Ya, así que no llegaron a un acuerdo. Obviamente él tiene más de 300 millones de dólares porque acaba de vender en 200 millones su repertorio musical. No sé a quién se lo vendió, pero lo vendió, y la cosa que la fortuna que él tiene es gigantesca, y obviamente ya estuvo todo el tiempo con él, así de que por eso es que no llegaron a un acuerdo, mejor dicho, hasta ahorita no se están peleando, pero no llegaron a un acuerdo. Así que entonces tuvieron que ir a otras instancias, ¿verdad? Para pues lograr qué ondas. Así de que imagínense con esa noticia, o sea, va a ser el divorcio más caro del año, pero bueno, a lo que vengo yo, a lo que vamos, ¿verdad? O sea, qué increíble, después de tanto tiempo de pasar por esas dificultades, ahora se divorcian, ahora que él ya tenía más tiempo para estar en la casa, para estar con ella. Ahí viene el motivo, por eso en pandemia mucha gente se separó. Yo no sé, por eso es que yo no entiendo a los hombres tóxicos, a las viejas tóxicas, las mujeres tóxicas que quieren vivir pegados con la pareja. O sea, no entiendo yo. Uno nace solo y va a morir solo. Ni con marido, ni con mujer, ni con hijos, ni con nadie. Solo. ¿Ya? A menos si eres gemelo o eres clon, que ni así. Cada quien, yo conozco mucha gente gemela que cada quien hace su vida. ¿Ya? Y no entiendo por qué la gente ahora es tan tóxica. Ahora el 80% de la gente es tóxica. Los hombres, detesto a los hombres tóxicos, la verdad. Y las viejas tóxicas que no dejan respirar a la otra persona, como que son dueñas. Claro, eso obviamente es inseguridad, ¿verdad? Eso, o sea, emite la inseguridad. A la persona se le sale la inseguridad por los poros, porque quien quiere estar contigo va a estar como sea. No tienes que ponerle una pistola en la cabeza para que esté contigo. Entonces, me imagino que al tener una vida más tranquila, porque obviamente cuando andaban de gira, o sea, él tenía que trabajar, tenía que ensayar, ella en lo suyo, ser manager no es fácil, contactos aquí, contactos allá, o sea, pasaban ocupados. En cambio, él se retiró, y ahora de retirado tiene una vida más tranquila, y pasar todo el tiempo, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo en la casa, o sea, estarle viendo la cara al otro, no es fácil. Entonces, miren, no aguantaron y se divorciaron. Yo ya había visto experiencias así. Conocí a una pareja
que él era enfermero, ella trabajaba en una oficina, la cosa que él encontró trabajo en un barco. Y la cosa que ella me dijo a mí, porque fue una pareja que yo conocí, que cuando él regresó o regresaba del barco, que regresan cada 9 meses, no lo soportaba en la casa. O sea, ella ya estaba acostumbrada a estar como soltera, salir a la hora que le daba la gana, regresar, no pedirle permiso a nadie, dormir sola, cómoda, toda la cama para ella, el cuarto para ella. En cambio, cuando él regresaba, no, era una incomodidad, una cosa. Y a mí así me lo dijo, no, hombre, a mí lo que me hace falta es que me mande el dinero, pero cuando él está aquí, no, o sea, ya no, ya me desacostumbré. Entonces a lo mejor esto fue lo que le pasó, ¿verdad? A Daddy Yankee y a la esposa, lastimosamente, desgraciadamente, porque tenían ya casi 30 años de estar juntos. Entonces, como que volver a empezar ahorita, no. Ella se va a encontrar un hombre que le va a querer el dinero, ya no a ella. Eso de que las viejas se vuelven a casar y que el amor, no, eso no existe. O sea, se va a encontrar alguien que quiere el dinero, no a ella, ya. Y él igual. Mujeres que quieran los millones que tiene, le va a sobrar. Que lo quieran a él, no. Entonces, la verdad, para mí se me hace una pésima decisión, pero la verdad que si ya no hay amor, que lo dudo, la verdad, no sé cuál habrá sido el problema. Creo que ese, como les digo, o sea, en pandemia todo el mundo se separó, se divorció, porque es que no es fácil estar 24/7 viéndole la cara a una persona. No. Uno necesita respirar. O sea, una persona normal, ¿verdad? Con 5 dedos de frente, necesita tener su espacio, respirar, ir, venir, porque uno nace solo. Por eso no entiendo más que todo las mujeres tan tóxicas, ya que quieren estar prendidas del hombre, de los hijos todo el día, van al súper con el hombre y el hombre va casi que con las dos, o sea, las manos tapándole los ojos y solo viendo para enfrente, porque ¿quién les va a querer quitar el viejo feo? Nadie se los va a querer quitar. ¿Quién? Ya, a menos que sea un millonario. Y los millonarios no van al súper, ni andan con la pata en el suelo, ni andan en la calle. Los millonarios están trabajando en la oficina, haciendo millones. Entonces no entiendo yo. Y los hombres tóxicos, que hay un montón. ¿Quién les va a querer a la vieja gorda? ¿Quién se las va a querer quitar? Absolutamente nadie. Nadie va a querer estar manteniendo a otro solo porque sí. Ya, ni bonitas mantendrán. A las 90, 60 revienta. A las que abren OnlyFans, a esas tal vez mantendrán. Ya, pero a una vieja normal, ¿quién la va a querer mantener de choto? Entonces, o sea, no hay que andar siendo tóxicos, ¿verdad? Y pues qué lástima. La verdad que a mí sí me da mucha lástima, mucha tristeza. Espero que sea una falsa alarma, aunque no creo, porque vi que pusieron el comunicado que él puso en sus redes sociales. Entonces, no es mentiras, es verdad, porque fue un comunicado que él puso donde dice que la esposa le pidió el divorcio. Hay que ver ella por qué lo hizo, la verdad, siendo su esposa, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué lo hizo? ¿Se habrá aburrido nada más? Pero no, la verdad que ya cuando tienes tanto tiempo de estar juntos, estés o no estés casado con esa persona forma parte ya de tu familia. Es como un brazo, como una pierna, que te quiten una pierna. O sea, pasar tanto tiempo con alguien, llegas a conocer tanto a esa persona solo con una mirada, con un gesto, ella te conoce a ti, y son más que familia, más que pareja, más que amigos. O sea, es una relación inquebrantable. Así que aunque se divorcien, estoy segura que siempre se van a procurar, porque es que ya son más que su familia, han vivido más entre ellos que con sus propios padres. Así que bueno, esperemos a que sea pues mentiras, ¿verdad? Pero como dije, no, porque ahí está el comunicado. Así que bueno, decímosle lo mejor, ¿verdad? Como siempre, la mejor de las vibras para Daddy Yankee y su esposa, y que esto pues se reconcilien, ¿verdad? Que se reconcilien. Nunca es tarde y los milagros existen, así que esperemos que se reconcilien, que esto haya sido un mal día, un mal momento de la esposa, y que el día de mañana se retracte y quiere estar otra vez con Daddy Yankee. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.